Buen día amigos, hermanos, ¿cómo están? Quería compartirles en esta mañana una palabra y quería invitarte a ir al libro de los Efesios, en el capítulo 1, en el versículo 3. Si lo tenés lo puedes leer, si no, no importa, yo te lo leo. Eh, Dice Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Te invito a que después, si podés y tenés una Biblia o podés buscarlo en internet, el libro de Efesios capítulo 1 es muy interesante lo que habla. Hay una característica muy especial que tenía la iglesia de Efesios, y era que esta iglesia, la característica principal de esta iglesia era que ellos tenían muy claro quiénes eran en Cristo, dónde estaban parados, a quién pertenecían, y la tenían, como decimos ahora, re clara, que ellos pertenecían a Cristo y que estaban en Él. Entonces, en esta palabra que leíamos, afirma este concepto, ¿no? De que primeramente estamos en Cristo. ¿Qué es estar en Cristo? Saber que estamos parados en una posición donde nadie nos puede mover. Eh, en, eh, Cuando vamos a la palabra de Dios, especialmente al Nuevo Testamento, ¿no? Estamos viendo que la obra principal de Cristo en esta tierra fue redimirnos. Y usted dirá, o vos dirás, ¿qué es redimir? Redimir viene de un concepto de... Sabemos que en la época bíblica existía la esclavitud, ¿no? Entonces, cuando una persona quería hacer libre a otra, y tenía los medios, ¿no? Como para hacerlo, iba y pagaba un precio por esa persona, por ese esclavo. Recordemos que existía la esclavitud en ese momento, y lo redimía, o sea, pagaba por él para que sea libre. Muchas veces las personas llegaban a ser esclavas justamente a raíz de deudas que tenían. Entonces, la forma en que tenían, que había de pagar las deudas era o uno mismo someterse a la esclavitud, o tal vez un hijo, un familiar, someterlo a la esclavitud para poder pagar esa deuda, ¿no? Y el Evangelio de Jesucristo nos enseña que Él nos redimió, o sea, Él pagó ese precio que nosotros tendríamos que haber pagado, porque dice la palabra de Dios que todos pecamos, todos caímos, y nuestro destino era la muerte eterna. Y sin embargo Jesucristo en la cruz del Calvario, pagó el precio que nosotros teníamos que haber pagado y nos hizo libres. Ese es algo que tenían muy claro la iglesia de Éfeso, ¿no? Que ellos eran libres, que pertenecían a Cristo. ¿eh? Y miren lo que dice más adelante el libro de Efesios 1, en el versículo 13 y 14. Como les decía antes, si puedan, léanlo completo a Efesios 1. Dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el Evangelio, nuestra salvación, y habiendo creído en él, habiendo creído en el Evangelio, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Quiero explicarles un poco, porque tal vez este versículo usa algunas palabras que no usamos corrientemente. Cuando este versículo habla de las arras, que dice que el Espíritu Santo es las arras de nuestra herencia, es la garantía. Cuando uno, por ejemplo, va a comprar un terreno, generalmente no va con toda la plata para comprarlo, o un vehículo, un auto, sino que va con una seña, ¿sí? Va con un porcentaje del valor de ese bien, lo seña, y esa seña nos compromete de alguna manera
ante el propietario. Es un pacto mutuo donde yo me comprometo a través de esa seña a comprar y el propietario se compromete a no venderlo. El Espíritu Santo que Dios nos dio es por así decirlo vulgarmente, en nuestro vocabulario, es la seña de la herencia que ya tenemos en Cristo. Lo que nosotros vivimos acá es nada frente a todo lo que Dios preparó para nosotros. Y dice que ese Espíritu Santo es ese sello que nosotros recibimos cuando dice que cuando creímos en el Evangelio, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y este es un tema muy interesante porque a veces hemos escuchado, ustedes todos escuchaste, cosas dentro del ámbito cristiano, como, bueno, vamos a hacer que venga el Espíritu Santo, vamos a hacer que baje el Espíritu Santo, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Y yo quiero decirte que hagas lo que hagas, no vas a hacer nada para que el Espíritu Santo baje, porque el Espíritu Santo bajó hace 2000 años, el día del Pentecostés. Eso lo haremos tal vez otro día, que me gustaría hablar ese tema, cuando dice que los 120 discípulos, los 120 seguidores de Cristo se habían reunido en un lugar llamado el aposento alto, en una casa, y ahí el Espíritu Santo bajó en forma de viento recio. Y desde ese momento el Espíritu Santo está con nosotros. O sea que nosotros hagamos lo que hagamos para que baje o para que venga el Espíritu Santo, es tal vez un buen deseo, pero ya el Espíritu Santo está en medio de su pueblo, está en medio de aquellos que un día creyeron en el Evangelio de Jesucristo. A veces tenemos distintas estrategias, hacemos eventos, ponemos música, luces, humo. Mire, hermanos, yo, claro, no estoy en contra de la música, no estoy en contra de los eventos. Es más, digamos, mi familia es una familia de músicos, me encanta la música, yo estudié música y podemos alabar a Dios y buscar la perfección y la excelencia en alabar a Dios cada día. Él se merece lo mejor, pero de ahí a creer que mediante lo que nosotros hagamos, ya sea alabanza o poner luces o máquinas de humo, que baje el espíritu, es otro tema que tenemos que tener cuidado de no caer, digamos, en falsa doctrina. Y para ir terminando, no quiero extenderme mucho, algo que debemos entender, que entendieron la iglesia de Éfeso, es que ellos ya pertenecían a Cristo. Cuando uno cree en el Evangelio, cree que Cristo murió por vos y por mí en la cruz del Calvario, ya pertenecemos a Cristo. Todo lo demás es bueno, digamos, ¿no? Pero muchas veces me asombro ver cómo se predica más una religión que el verdadero evangelio. Se predican seguir ciertas reglas, ciertos estatutos para alcanzar la gracia de Dios. Y yo quiero decirte, hermano, como te dije al principio, la gracia de Dios la alcanzamos el día que Cristo murió por nosotros en la cruz del Calvario. Y cuando Él resucitó al tercer día, nosotros tenemos, por medio de eso tenemos vida eterna. Todo lo que hagamos nosotros, no digo que sea malo, pero a veces es mera religión. Si hoy vamos a las distintas religiones del mundo, el judaísmo, el budismo, el islam, el hinduismo, seguramente te van a llevar a ser buenas personas, buenos vecinos, como quien dice, buenos ciudadanos, pero el camino es uno, el camino es Cristo. No nos confundamos, porque a veces yo personalmente escucho cosas que se dicen y yo digo, no estamos predicando a Cristo, estamos predicando una religión, estamos predicando cómo ser buenas personas, cómo ser buenos ciudadanos, y vuelvo a decir, no es que esto sea malo, pero no estamos predicando el verdadero evangelio de Cristo, que es la cruz, ¿sí? Y para terminar quiero leerte Juan 1:12, que dice:
Mas a todos los que le recibieron, a quienes creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Esa es la llave, ese es el secreto. Dice que a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio potestad, les dio la autoridad, el poder de ser llamados hijos de Dios. Si vos un día creíste en el Evangelio, si vos recibiste ese Evangelio, recibiste a Jesús en tu vida, sos hijo de Dios. Después todo lo demás, digamos, es secundario. Pero el mensaje principal que yo quiero transmitir en este día es el mensaje de la cruz, el mensaje de Cristo. Todo lo demás es secundario. Nosotros pertenecemos a Cristo como creían y estaban seguros en la iglesia de Éfeso. Nosotros somos de Él, nosotros fuimos sellados con su Espíritu Santo y nada nos puede sacar de esa posición. Somos hijos y herederos. Dios te bendiga amigo, hermano, y tengas un día bendecido.